Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas noches, mi hermano. Hola, hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Con el gusto. Dios les bendice, mis hermanos. Bien, bien. ¿Sí escuchaban la música de ahorita? No ¿No? escuché yo música, Ahora hermanito. ahora me falló. Ajá. Ahí luego le agarro. ¿Los demás cómo están? Buenas noches. Bien, buenas noches. Muy bien, muy bien. Pues gracias a Dios. Pues vamos a iniciar, hermanos, ¿les parece? Vamos a orar. Ay. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por permitirnos estar en este tiempo de estudio de tu palabra. Qué importante, Señor, es poder estudiar tu palabra y no solamente estudiarla, sino meditar en ella. Padre, te rogamos que a través del estudio tu Espíritu Santo venga hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que, Padre, lo que aprendamos en esta noche lo podamos poner en práctica, que no seamos tan solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores de tu palabra. Enséñanos, tú eres el maestro por excelencia, y permite que al terminar el estudio podamos salir bendecidos de haber pasado tiempo en tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, los que ya están conectados, los que faltan por conectarse. Por favor, bendíceles, apresura sus pasos para que puedan conectarse y juntos poder estudiar tu hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muy bien. Ya me veo, ya. Sí, Ok. Gracias, hermano. Muy bien, pues les había dejado de tarea capítulo 18 y 19, ¿correcto? sí, Pero vamos a ver solamente el capítulo 18. Es muy interesante la primera parte, versículos 1 al 5, hablando de David y Jonatán. Ajá, muy bien. sí, Para empezar, ahí vienen dos recuadros. Primeramente, en hebreo, el nombre de Jonatán, el recuadro verde. El nombre de Jonatán significa Dios ha dado o Yahvé ha dado. Se compone de dos partes, Ya o Ye, que es una forma abreviada de Yahvé, el nombre de Dios en hebreo, y Natán, que significa dar. Esto es bien interesante, ¿verdad? El nombre de Jonatán para poder comprender de qué se trata este, pues este pasaje del capítulo 18, versículos 1 al 5. Un pasaje que también llama mucho la atención y que es controversia para muchos, tanto cristianos o puedo decir débiles en la fe, es precisamente el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26, donde se está lamentando David por la muerte ay, ¿cómo se llama su papá? De Saúl y de Jonathan. Y en el versículo 26 dice esto: ¿Cuánto sufro por ti, Jonathan, que te quería como a un hermano? Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Ok, ¿qué piensan? Ahorita entramos a la lectura, pero ¿qué piensan de estos dos, el recuadro verde y el recuadro amarillo? Cierto es que se establece una especulación evidentemente sustentada en lo que es el contradecir la fe cristiana. Y evidentemente que esto ha sido motivo de especulaciones por parte de, de grupos de personas que contra la fe cristiana
especulan que hubo una relación homosexual entre David y Jonathan. Y justamente este verso lo usan mucho como argumento, en Ajá, el orden de que era una amistad no pura, no sana, sino que tenía tintes de carácter homosexual. Y obviamente que parten de leer esta segunda parte de lo que es este verso, más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Sin embargo, a la luz de la palabra y en razón de lo que precisamente bien comentaba nuestro pastor en estos primeros 5 versos, vemos que era precisamente una amistad sustentada en una confianza y admiración mutua, pero de dos creyentes en un mismo Dios, amén. y que solamente fortaleció los lazos de amistad, de fraternidad, de amor puro, amistoso, porque tenían, por lo que pudiera ser en nuestro tiempo, tener una misma fe, un mismo Señor, una misma doctrina, y que se fortalecían los lazos amistosos entre dos varones o entre dos mujeres. Eso es lo que podría ser eh, una pauta por la cual este tipo de grupos, por ejemplo, los grupos de LGTB Ujú. y todo el abecedario, tienen ese tipo de argumentos, ¿no? Las iglesias en las cuales ya hay pastores homosexuales o pastoras lesbianas, también lo argumentan, hablando de que Dios es amor, pero saltándose, ¿verdad? Saltándose que la palabra de Dios es seria, es celoso el Señor en su palabra, y el Señor no va a dar pie a cuestiones de pecado, ¿verdad? En ese sentido. Nada más eso. Correcto, exactamente de eso quería hablar. Los demás, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de lo que se acaba de decir? Porque es un pasaje muy fuerte en el cual pues quieren ¿cómo se dice? Degradar el evangelio o la palabra de Dios, diciendo si David y Jonathan, pues aquí dice claramente, es lo que piensan, ¿eh? Claramente que son homosexuales y hacen todo un estudio, de esto. Lo veíamos en el capítulo 18 para los que lo pudieron leer, que dice que el alma de Jonathan quedó ligada a la de David. Y así toman pasajes para sacar de contexto completamente la palabra de Dios. Ok, ahí tienen Biblias. Por favor, ábranla en Tito, en el Nuevo Testamento. Tito capítulo 1, versículo 15. Me dicen un amén cuando lo tengan, por favor. Tito capítulo 1, versículo 15. Amén. Ven, hermano, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, versículo 15, ¿verdad? Nada más el 15, por favor. Claro que sí. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ok, a la luz de lo que estamos viendo, ¿a qué se refiere este pasaje? Efectivamente, que todas las cosas son puras para los puros. Esa es la palabra, se interpreta a sí misma, ¿verdad? De tal manera que es tan transparente este verso que aquel que está lleno del Espíritu de Dios, de la cercanía con Dios, del ejercicio de la santidad en Dios, de esa purificación que la propia presencia de Dios hace en nuestra vida, nos va a hacer, nos va a llenar de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón transparente, al cual se van a llegar por decisión todas las cosas que corresponden a Dios, a contrario sentido, ¿verdad? Si nuestras actitudes son propiamente ligadas a alimentar las obras de la carne, evidentemente va a haber una corrupción, va a haber una incredulidad, ¿verdad? De tal manera que va a ser el enfoque
con el que se dan, y podríamos aplicarlo desde el punto de vista secular. Todo Ujú, va en función del cristal con que se vea. Si es un cristal puro, se va a ver con pureza; si es un cristal oscuro, de tal manera también, ¿verdad? ujú. De tal forma que es muy fácil tergiversar la palabra de Dios, ¿verdad? En una Sí, mala interpretación. sí, ¿Vale? Ok. Pues quise iniciar con eso porque tarde o temprano lo íbamos a escuchar, si no es que ya lo han escuchado, y queda como un pasaje dudoso, ¿no? Pero ya vimos que es dudoso para los impuros, para los que tienen la mente y el corazón entenebrecido, para sí. aquellos que quieren pensar mal. Ajá, porque vean cómo dice ahí el recuadro amarillo. Cuánto sufro por ti, Jonathan, que te quería como un hermano; más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Entonces, si cualquier mente cochambrosa puede malinterpretar este pasaje. Entonces, como hijos de Dios, hay que tener cuidado, ¿sí? Porque podemos decir, ah, pues sí es cierto, cuando no lo es. Ujú. ¿Alguien más quiere decir algo? Isabel, ¿qué piensas? Pues sí, yo pienso que, bueno, si ya lo analizas bien, pues sí dice que lo quería como como un hermano, Ujú, no como otra cosa, pero pues sí la gente puede interpretarlo de diferente manera. Porque aquí estaba viendo que dice, dice, hicieron pacto y David porque él le amaba como a sí mismo. ujú. Entonces las personas pueden interpretarlo así, ¿no? Que lo amaba como otra cosa, pero no era la amistad. Así es, Ujú. correcto. El ser amigos, la amistad, ¿sí? Y mayormente ser hijos de Dios, ¿verdad? Sí, Y había un montón de leyes acerca de prohibiciones por esto de hombre con hombre. Así lo voy a poner rápido. ¿Sale? Ok, gracias, Isabel. ¿Quién más? Hermana Marce, no sé si ande por ahí, ¿qué piensa? Pastor, pero aquí no dice que o sea, dice que le seguiría como amigo, sí, dice ahí que se llegaba, ¿no? Pero Ujú, no dice que lo veía como amigo Jonathan a David, ujú, como un amigo de verdad. correcto. Leíamos el pasaje de Tito. Para el puro, Ajá, las cosas puras. Y usted está pensando con pureza. Muy bien, por eso. hermano. ¿Vale? Bueno, no sé Mm. si alguien más quiere opinar algo aquí, ¿no? Bueno, alguien que me ayude a leer, por favor. Jonathan y David. ¿Quién me ayuda? Yo, mi hermano. Adelante, hermano, por favor. Sí. Nacimiento de una amistad profunda. Primera de Samuel 18, verso 1. Jonathan y David forman un lazo inmediato y sincero basado en amor fraternal y propósito divino, pacto de amistad y entrega de túnica. Primera de Samuel 18, 3 y 4. Jonathan reconoce el llamado de Dios en David y le honra simbólicamente, renunciando incluso a privilegios reales. David se gana el favor del pueblo y de Jonathan. Primera de Samuel 18:5. David actúa con sabiduría y su conducta fortalece la confianza y admiración que Jonathan siente por él. Saúl comienza a tener celos de David. Primera de Samuel 18:7 al 9. Mientras la amistad de David y Jonathan crece, el rey Saúl desarrolla una actitud hostil y envidiosa hacia David. Jonathan intercede por David ante su padre. Primera de Samuel 19 del 1 al 6. Poniendo en riesgo su propia posición, Jonathan defiende a David y logra temporalmente calmar la ira de Saúl. Ujú, Saúl intenta matar a David y Jonathan lo protege. Primera de Samuel 20 del 1 al 4. David busca la ayuda de su amigo. Jonathan reafirma su pacto de fidelidad incluso contra la voluntad de su padre. Plan de advertencia con flechas. Primera de Samuel 20 del 18 al 22. Jonathan diseña un método para advertir a David del peligro mostrando sabiduría
y discreción en su lealtad. El dolor de la separación, 1 Samuel 20, 41 al 42. Ambos expresan su tristeza al despedirse, mostrando que su amistad estaba cimentada en un amor profundo y un pacto espiritual. Jonathan continúa apoyando a David en secreto, 1 Samuel 23, del 16 al 18. A pesar de la persecución de Saúl, Jonathan busca a David en el desierto y lo fortalece en Dios, reafirmando su pacto. La muerte de Jonathan y el lamento de David, 2 Samuel 1, del 25 al 26. David llora amargamente la muerte de su amigo, destacando el amor único y leal que compartieron. Muy bien, gracias, hermano. Sí. Interesante, ¿verdad? Si se dieron cuenta, me extendí un poquito en otros pasajes para poder comprender un poquito mejor toda la amistad que tenía Jonathan y David. Si se dan cuenta, desde el principio desde que se conocen, ¿sí? Cuando se presenta delante del rey Saúl David, hasta el momento en que muere, ¿verdad? Entonces vemos aquí pues prácticamente toda la historia desglosada de esta relación de amistad de Jonathan y David. Ok, los tres primeros puntos, ¿qué les llama la atención? Pueden participar, ¿eh? Pues que Hermana tenía, Isabel, adelante. que tenían ¿cómo se llama? Pues que era una amistad leal, o sea, que ellos eran muy leales. O sea, es como cuando, bueno, yo tengo una amiguita que la quiero mucho y Ujú, siempre le digo, ay, de verdad que mi amistad siempre va a ser leal para ti porque te quiero. Pero es un cariño sincero, un cariño de hermanos, no sé, algo así. Y ujú, pues aquí dice que era el amor leal, el amor y fortalecido de Dios, ¿no? ujú, ujú. Ahí gracias, en el recuadro verde, ¿qué significa el nombre de Jonathan? Por eso lo puse como base, porque es algo bien importante. Significa Dios ha Ahora, dado. O sea que sí. Dios lo dio ¿a quién? A David, el que habría ser el sucesor del trono para dirigir al pueblo de Israel. Ajá. Ok. Hermano Marciano, adelante. Sí, o sea, qué hermoso es de verdad seguirse cultivando, edificando la palabra. Nos da tanta luz en medio de los eventos que han ocurrido al paso de la historia que Dios nos revela y nos describe hermosamente. Vemos cómo aquí esa amistad que acertadamente nuestra hermanita Isabel comenta que era muy estrecha, muy fiel, leal, llevaba precisamente bendiciones, bendiciones, como se ha descrito ahorita exactamente, ¿no? Ujú, Jonatán quiere decir Yahvé ha dado, ¿verdad? Yo quiere decir, o es el constructo de Yahvé, y Natán es dar, ¿no? Dios ha dado. ¿A quién dio? A David en esa estrecha amistad. Pero es interesante ver que en contraste de esa hermosa amistad con Jonathan, también era una bendición para el propio Saúl. Y digo, cabe hacer la aclaración ujú, de que era una bendición que Saúl no quiso tener. Y por el contrario, lo vio como algo que le estaba dañando. Y preguntémonos cuántas veces nosotros no asumimos que una bendición nos daña cuando es una bendición y asumimos que no, el que tú me digas la verdad es algo malo para mí, pero no. Si bien es cierto que la verdad se debe decir primeramente en humildad y con amor, no debe de dejarse de decir. ¿Por qué? Porque aquel que conoce la verdad y calla se vuelve cómplice del pecado del que tiene enfrente. Y entonces David fue puesto para bendición de Saúl y bendición del mismo Jonathan, porque al final había un parentesco literal y real en el cual Saúl era el suegro de David y Jonathan era su cuñado y finalmente, vemos cómo hay una relación familiar intrínseca de ello. Sin ujú. embargo, el motor principal de esa hermosa amistad fue que evidentemente David
estaba lleno del Espíritu de Dios y Jonathan fue precisamente una ayuda adecuada en esa amistad de lealtad, de respaldo, de apoyo, porque Ujú. evidentemente David de manera literal en el contexto específico en el que se desarrolló, era de una familia pobre, hablando materialmente, y evidentemente tenía el respaldo del rey. Y una muestra clara de ello es que en esa amistad el mismo Jonathan le da de sus vestidos para cubrir a David. No solo la Sí, preciosa amistad que le dio, sino también literalmente el respaldo en el orden de la propia vestimenta y que se hizo extensivo en todos los órdenes. Además de que fue exento en su momento de la dote que en ese tiempo se implementaba para el varón que contraía nupcias con la novia, estaba por deber, por uso y costumbre de dar una dote a la familia, pero fue exento en razón de su valor, en razón de las exigencias del mismo Saúl, que después fue revertido por Saúl cuando en esa envidia a David pues se volvió contra él. Pero bueno, es lo que quisiera compartir de esto. qué interesante. Me gustó una palabra que dijo, un juego de palabras que dijo, ay, se me fue, que era como ayuda idónea, algo así manejó ahorita. Y es precisamente, ¿sí? Una ayuda para David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque venía pues algo muy difícil. Imagínense, más adelante vamos a ver que Saúl lo quería clavar con la lanza mientras David tocaba frente a él para apaciguar su enojo, ¿verdad? Y muchas Sí. veces lo quiso matar, sale huyendo David, pero Saúl va detrás de él, ¿verdad? Con la intención de matarlo. Entonces, una pieza clave que Dios utiliza aquí es precisamente a Jonathan, que significa Dios ¿ha dado qué? Esa parte para cuidar a la vida de David. ¿Sí lo habían visto desde esa forma, desde esa manera? Pues ahorita que lo narra mi pastor, pues ahí se arroja más luz al respecto y es una verdad. Es Ujú. una muy bonita verdad porque realmente fueron ayuda el uno al otro en ese Así amor fraterno. así es. Hago una pregunta para todos. ¿Qué tan importante es tener un amigo? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Ya Isabel un poquito dio luz con esto, pero ¿qué tan importante es tener un amigo? Un amigo verdadero, un amigo fiel, un amigo leal. Considero que un amigo verdadero es aquel que habla la verdad con el otro amigo. Es decir, si yo veo que un amigo, en razón de mi fe, en razón de mi creencia, porque hablamos de que detrás de una amistad debe de haber puntos de convergencia. ¿Qué me Ujú, refiero con esto? Debe haber puntos de unión en la manera de pensar, puntos de unión en los gustos, puntos de unión en las ideas, en los sentimientos, en las emociones. De ahí que la misma palabra, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas ujú, costumbres. No podemos ser amigo de alguien que va a corromper algo que yo considero puro o sano. Yo, por ejemplo, si por hablar de manera descriptiva y sin juicio, si a alguna persona le gusta demasiado beber, pues no podrá ser mi amigo porque yo no bebo. Y ujú, entonces, no puede haber un punto de convergencia por lo que hace a ese tipo de hábito. ujú, Y entonces, deben de haber esos puntos de convergencia. Pero ya hechos esos puntos de convergencia a lo largo de esa amistad, también el de que es ayudarse, lo que hablábamos de Jonathan y David, como ayuda adecuada el uno al otro. ajá. Si yo veo a ti, hermano, que te estás conduciendo Perdón, fuera de los... ahí está la palabra que le decía, ayuda adecuada. Así Gracias, es. gracias, hermano. Sí, esa ayuda adecuada que Dios nos manda, tan hermosa de la amistad, me va a permitir decirle a mi amigo, oye, eres mi hermano, pero eres mi amigo, y como amigo te digo la verdad, y te la digo en humildad y en amor. Sé que te puede incomodar, sé que te puede molestar, pero aquí haríamos también el eco de un dicho también que dice, más vale un, una palabra que hiera a un beso que mate. ¿Qué quiere decir esto?
prefiero decirte algo que tal vez te pueda dañar o te pueda incomodar, pero que es verdad, a seguir siendo cómplice de tu error, seguir siendo cómplice de que lo que estás haciendo es avalado. Y uno puede ser cómplice del error desde que guarda silencio o desde que por no tener contienda no dice las cosas o se ríe de las cosas que se dicen y que no están correctas. Ujú. Y vaya, yo creo que y considero que una amistad se forja a través de decirse la verdad en humildad, en amor, pero con firmeza y en la perseverancia de que Ujú. es para ayudarse de manera adecuada, ¿no? Amén. Amén. Y si es posible, hasta dar la vida, ¿no? Sí. Y esto, lo que acabo de decir a la luz de la palabra, podría haber varios pasajes, ¿no? ¿Se les ocurre uno? Sí, yo, pastor. Ajá, Bueno, adelante. hay un versículo que dice que el amigo es como hermano en tiempos de angustia, ¿no? Y sí, Amén, muy bien. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Pastor, y también lo dice en Proverbios, perdón, en Ajá. Proverbios 18:24, dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrar amigos, y Ah, amigo hay más unido que un hermano. amén, muy bien. Qué bueno que estamos en la misma sintonía, ¿eh? Esto es hermoso. Adelante, hermano Marciano. No, solamente decía amén, amén, por Ah, ok, lo que comparten tus ok, hermanitos. ok. El Señor Jesús, ¿cuántas veces dijo acerca de un amigo? Hasta da su vida, ¿no? Sí, Por sus amigos. Ok, muy bien, pues vamos a entrar directamente. Dice, nacimiento de una amistad profunda. Jonathan y David forman un lazo inmediato y sincero. Ahí en sus Biblias, por favor, ábranla en primer libro de Samuel, capítulo 18. Versículo 1 dice, cuando David acabó de hablar con Saúl, Jonathan y David se hicieron amigos íntimos, pues Jonathan lo quería como a sí mismo. Ajá, desde ahí comienza algo, ¿verdad? Algo nació ahí, un sentimiento profundo de amistad. ¿Quién estaba poniendo esta amistad? el Señor. Dios mismo, correcto, ¿sale? Desde ahí vamos entendiendo esto. Dice, forman un lazo inmediato y sincero, basado en qué? En un amor fraternal en el que vas a cuidar de tu amigo. Y hay un propósito divino en todo esto. Segundo, dice, pacto de amistad y entrega de túnica, versículos 3 al 4. Lo leo desde el versículo 2. Dice, por su parte, Saúl tomó consigo a David aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Versículo 3, Jonathan y David sellaron un pacto, pues Jonathan lo quería como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su armadura, su espada, su arco y su cinturón. Ajá, y dice el 5 y David tenía éxito en todas las misiones que le encomendaba Saúl, por lo que éste lo puso al frente de su ejército. David caía bien a todo el mundo, incluso a los ministros de Saúl. Wow, vemos aquí ya mucha luz. Dice aquí, Jonathan reconoce el llamado de Dios en David. Fíjense algo que observó Jonathan, el llamado, el respaldo. ¿Se acuerdan de la vida de José? Que todas las personas que estaban al frente de él se daban cuenta de esto, de que Dios estaba con José. De la misma forma pudo darse cuenta que Dios estaba con David y lo honra simbólicamente. ¿Cómo lo honra simbólicamente? Le entrega varias cosas, ¿verdad? Su espada, su manto y junto con su armadura. Ajá. Recordemos que Jonathan es hijo del rey y era también combatiente en el ejército. Ajá. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué quieren aportar aquí? Adelante, hermano. Sí, es hermoso ver cómo el Señor hace esa investidura para darle la honra a quien corresponde. En este caso, el instrumento de investidura de Dios
para David fue Jonathan, a la Ujú, hora de darle esos elementos para honrarle al llamado que Dios le había dado. ujú, De ahí la importancia que nosotros debemos de entender de la investidura otorgada por Dios. Nosotros no podemos asumir una postura limitada por nuestro propio parecer cuando vemos enfrente de nosotros que hay llamados específicos por parte del Señor para el ejercicio de lo que el mismo Señor encomienda y que no podemos, sumado a ello, el acarrearnos cosas malas por infringir las cosas buenas que Dios quiere. ¿Qué cosas malas podríamos tener respecto a alguien que tiene una investidura, un llamado? Murmurar, criticar, enjuiciar, depreciar el esfuerzo, el trabajo, el ánimo, el amor, la injundia, el denuedo. Eso sería lamentable para uno mismo si tuviera esa idea de denostar quiere decir de despreciar, desacreditar a aquel que tiene el llamado. Dios ya ha dado la investidura a ese llamado, bien, y indistintamente de la forma y manera de ser de la persona. Jonathan había detectado ese llamado que Dios le había hecho a David, e incluso ya había sido ungido por el mismo Saúl, y que David estaba solamente esperando el tiempo del Señor para ser precisamente puesto al grado de que vemos todo un desarrollo de la conducta de David respetando al ungido del Señor, en este amén. caso a Saúl. Ujú, De tal manera que aquí algo que me llama mucho la atención y que viene precisamente en este capítulo, tanto en el verso 5 como en el verso 15, a la hora de que di lectura, dice en Reina Valera, y David actuaba prudentemente. ujú, Prudentemente quiere decir con sensatez, con cuidado, con tacto, me atrevería a decir que hasta con delicadeza, con sentido común, ujú. entendiendo cuál era su postura, ¿verdad? Y esa humildad que solo refleja obediencia al Dios Altísimo, tiene su galardón. ¿Cuál es el galardón? La presencia de Dios mismo, de la cual ya Saúl, veremos en los versículos posteriores en el momento oportuno, ya adolecía de esa cercanía con el Señor y por eso tenía ese espíritu que le atormentaba, ¿no? Bien. Ah, Vemos aquí, gracias, dos cosas. Que Jonathan reconoce que David tiene algo especial, en este caso, el llamado. Si nosotros lo aterrizamos todo esto a la iglesia, podríamos entenderlo como que cada congregante o cada persona que pertenecemos a la iglesia, debemos de reconocer realmente quién, más bien, a quién Dios lo ha puesto en un ministerio. Podríamos decir el ministerio más visto que es el de pastor. Bueno, quitemos eso un poquito. Sí, sí, sí es, pero lo quitamos tantito. Me refiero a los ministerios. Yo siempre les he dicho a las personas que debemos de respetar los ministerios de los diferentes hermanos. Sea el ministerio, por ejemplo, de la hermana Carla en los niños, se respeta el ministerio. Ella es la que toma las decisiones, solamente me consulta o me enseña el plan a seguir y doy el visto bueno, pero nunca paso por encima de un ministerio. El ministerio de la oración del hermano Marciano y los diferentes ministerios. Entonces aquí podemos aprender y entender que debemos detectar cuando Dios ha puesto algo, cuando Dios ha puesto una persona, ¿sí? Porque eso, perdón, a través de esa persona, a través de ese ministerio, Dios me va a bendecir a mí. ¿Sí lo podemos entender? sí, Ajá. Ok, continuamos. Entonces, tercer punto, David se gana el favor del pueblo y de Jonathan. ¿Sí? David actúa con sabiduría y su conducta fortalece la confianza y la admiración. ¿Sí? A través de todo lo que hagamos el ministerio, debemos no ganarnos, debemos crear la confianza y la admiración para que los demás también puedan trabajar y podamos en conjunto pues trabajar en los ministerios de la iglesia para que esto sea
de edificación. Ya estoy interpretando un poquito, ¿eh? Luego, Saúl comienza a tener celos de David, lo que decía mi hermano Marciano. A él se le dio la oportunidad de que pudiera reconocer lo que Dios estaba haciendo a través de David, pero él sintió celos. Mientras la amistad de David y Jonathan crece, el rey Saúl se desarrolla en una actitud que es muy contraria, ¿verdad? Una actitud hostil y envidiosa hacia David. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esta parte de lo que está subrayado en verde? ¿Cómo es una persona dentro, y vuelvo a decirlo, dentro de la iglesia con una actitud hostil y envidiosa? ¿Qué piensan? Se oye muy feo, pero es triste. Adelante, hermano. Y sí, es triste y hay que entender que la palabra de Dios, lo hemos compartido en más de una ocasión, nos fortalece, nos fortifica, nos blinda de obrar de manera incorrecta, primeramente delante de Dios y enseguida dentro de la hermandad y fraternidad a nivel de los hermanos como tal. Y no por nada nuestro Dios Altísimo habla de que aborrece seis cosas y hasta siete abomina. Ajá. Dentro de ellas está precisamente pues, los ojos altivos, la lengua engañosa, el corazón que maquina cosas malas, los pies presurosos al mal, el dar falso testimonio, ¿verdad? El estar maquinando cosas negativas, estoy parafraseando, Ujú, pero la séptima, y que a él habla de que abomina la discordia entre hermanos, de ujú, tal manera que eso propicia la conducta hostil, la conducta envidiosa, propicia la discordia entre hermanos. Vemos aquí el contraste, ¿verdad?, de lo que es la amistad de David y Jonathan, que en un mismo espíritu, puesto por el Señor, que lo santificaba, y lo santificaba en creer en el Dios Altísimo, lo santificaba en fortalecer una amistad fraterna, una amistad que estaba sustentada en ser peldaños de edificación y no piedra de tropiezo el uno para el otro. Por el contrario, el rey Saúl desarrolla en contraste la conducta propia de lo que es estar alejado de Dios. Estar ujú, alejado de Dios propicia todas las obras de la carne, dentro de las cuales están los celos, la codicia, la ambición, el rencor, las maquinaciones, por el contrario. Y ujú, esto, desde luego, que le propiciaba al propio Saúl por decisión propia, pues mayor maldición, ¿verdad? Porque el Señor ha dicho y ha puesto, yo te muestro el bien y el mal, tú decides cuál escoger, y veíamos en el contraste de Deuteronomio 28 entre las bendiciones y maldiciones, ujú. cómo se iba hasta tres veces la maldición en contraste a la bendición. Es mejor inversión ser bendecido obrando en obediencia que trae humildad delante de Dios, a ser rebelde, hostil y sobre todo propiciador de discordia. Tremendo, ¿verdad? Se ve el gran contraste aquí. No solo porque lo puse en verde, sino se ve claramente la forma de actuar de Saúl, ¿verdad? Ok, siguiente. Jonathan intercede por David ante su padre. Fue tan grande esa amistad que comienza a ver que su padre lo quería matar, ¿verdad? Entonces dice ahí, poniendo en riesgo su propia posición, ¿sí? Jonathan defiende a David, de hecho lleva un altercado con su padre, ¿verdad? Este Jonathan con su padre Saúl, ¿sí? Y le dice prácticamente, abre los ojos, que no te das cuenta que él es el enemigo que nos va a quitar el reino, ¿sí? Sin embargo, Jonathan defiende a David y logra temporalmente calmar la ira de Saúl, temporalmente. Ajá. Siguiente punto dice, Saúl intenta matar a David y Jonathan lo protege. David busca la ayuda ¿de quién? De su amigo. Jonathan reafirma su pacto ¿de qué? De fidelidad, incluso contra la voluntad ¿de quién? De su propio padre. Fíjense esto, es muy interesante. Jonathan era tal la amistad con David que no le importaba ni siquiera el confrontar o retar a su propio padre. ¿Qué piensan de esto? Hermana Marce, ¿qué piensa?
pastor, perdón, y sí lo confronta, ¿no? Porque aquí Sí. en Samuel 19, en el versículo 4, dice, y Jonathan habló bien de David a Saúl su padre, y Ujú, le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. ujú. Ahí estaba clarísimo, ¿verdad? Lo confronta. Imagínense Así, confrontar a quien todavía era rey. Dejen que era el hijo, era el rey. Aún le podía costar la vida al propio hijo, ¿eh? Y sin embargo así lo confronta, ¿ok? Dice más adelante, plan de advertencia con flechas. Esto lo vamos a ver, si Dios nos permite, la próxima reunión que tengamos, el próximo estudio, Samuel capítulo 20. Pero aquí adelanto un poquito. Jonathan diseña un método para advertir a David del peligro. ¿Cuál era ese método? Y aquí muestra sabiduría y discreción en su lealtad a David. Él, cuando su padre fuera a perseguir a David, él iba a lanzar flechas hacia los arbustos, como si tirara el arco, una flecha, pero ese iba a ser la señal para proteger a David de que venía su padre con todo su ejército para matarlo. Entonces vemos que ahí está protegiendo a su propio amigo, ¿verdad? Dice aquí también el dolor de la separación. Ambos expresan su tristeza al despedirse, mostrando que su amistad estaba cimentada en un amor profundo y un pacto espiritual. ¿Por qué puse espiritual? Porque ambos conocían perfectamente a Dios. Ok, entonces podemos ver el cuidado de un amigo, podemos ver el amor profundo que estaba cimentado, el poder cumplir los propósitos de Dios a través de lo que su amigo iba a realizar o estaba haciendo, pero sabemos que cuando alguien quiere empezar a trabajar para Dios, vienen muchos ataques, ¿verdad? La pregunta sería aquí, ¿y nosotros dentro de la iglesia tenemos un amigo que esté orando por nosotros? ¿Tenemos un amigo con el cual podamos platicar y podamos, incluso, animarlo, estar orando con él? No sé, más cosas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo tan profundo ya? Hermana Isabel, ¿qué piensas? Y después mi hermano Marciano. Yo pienso que sí es importante que te sientas fortalecido, que, que tengas un amigo dentro de la iglesia y que sepas que está ahí para escucharte, para darte un consejo y que está siempre en oración por ti, ¿no? Y que tú también con él. Ujú. Ujú. Gracias, lo que decía mi hermano Marciano hace rato. Y cuando no están bien las cosas, aún con ese amor, le vas a decir en amor lo que está mal. ¿Para qué? Para corregir, para que esa amistad no se rompa. Gracias, hermana Isabel. Ahora sí, hermano Marciano, adelante. Sí, es hermoso fomentar una amistad a nivel de la hermandad cristiana, toda vez que esto se vuelve un círculo virtuoso, a contrario sentido de un círculo vicioso, en el cual, reitero, no somos peldaños de edificación y por el contrario nos volvemos piedras de tropiezo. Mm, De tal manera que tenemos que asumir que nuestra condición de hijos y siervos del Dios Altísimo nos demanda, por la investidura que nos ha dado de ser hijos y siervos, de buscar más, de hacer su buena, agradable y perfecta voluntad de manera continua y permanente. Y la amistad entre hermanos de una misma fe, un mismo Señor y un mismo bautizo es peldaño de edificación. amén. De tal manera que todo lo que pudiera girar en torno a una amistad con esas características de convergencia, como lo he mencionado, que convergencia, reitero, son puntos de unión, puede ser de manera sumamente edificante, en la cual no solo es uno, sino son dos. Y la misma palabra dice, son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta.
Amén. Y esto opera de manera literal y de manera espiritual, en el orden de ser creyentes, que de manera fidedigna, reitero, en amor y humildad se van a decir verdades que van a confrontar debilidades el uno del otro para que Dios obre y sea fortalezas delante del Señor. De tal manera que sí considero yo que sumamente importante el sí generar no solo una fraternidad, sino amistad también a nivel de cristianos como somos. Amén. Amén. Es bien importante que logremos fomentar esa amistad, que vaya más allá de solamente congregarnos el domingo, de solamente estar presentes en un servicio de adoración a Dios. ¿Sale? Por eso hay mucha intencionalidad en los ministerios que se han creado en este año. Estoy hablando especialmente de tiendita y talento, mayormente talento, porque es un pretexto solamente para crear la coinonía entre los hermanos. ¿Sale? ¿De qué otra forma? Dudo mucho, de verdad, que entre semanas se reúnan. Si lo hacen, gloria a Dios. Pero ¿y si no? Se queda solamente en una amistad de domingos. No debe ser así. Debemos profundizar. Muy bien, entonces, Saúl, al ver que por mucho tiempo no logra cazar a David, se desespera, ¿verdad? Y comienza a arreciar más sus estrategias militares para encontrar a aquel que le iba a quitar el reino, que era David. Entonces, aquí también hay sabiduría. Si no hubiera sucedido eso, David no hubiera escrito muchos de los salmos que nosotros podemos disfrutar. Y si nos damos cuenta, son muchos salmos en donde constantemente David le está pidiendo a Dios que lo ayude, que lo rescate, que le quite y le enjugue sus lágrimas. ¿Sí? Dice muchas veces que lloraba en su lecho, ¿verdad? De dolor, porque tenía no solamente a Saúl como enemigo, tenía varios que querían acabar con su vida. Pero alguien sale ahí apoyando. ¿Quién es? Dice ahí uno de los últimos puntos. Jonathan continúa apoyando a David en secreto. El capítulo 23, versículos 16 al 18. A pesar de la persecución de Saúl, Jonathan busca a David, ojo con la palabra busca a David en el desierto. ¿Y qué hace? Lo fortalece. Ay, qué importante es esto. No solamente hablarle palabras bonitas, sino de verdad, David andaba bien apachurrado, perdón por la palabra que estoy utilizando, bien apachurrado, ¿sí? Si no, no hubiera escrito todos esos salmos. Entonces, fíjense aquí claramente que su amigo lo fortalecía con sus palabras, le llevaba de comer, ¿sí? Lo animaba hasta que llega el punto culminante, ¿verdad? El último punto, la muerte de Jonathan y el lamento de David. David llora amargamente porque había perdido a su más grande amigo, destacando el amor único y leal que compartieron. Ok, ¿qué piensan de esta última parte? ¿Quién dice yo? Sí, Adelante, hermano. fue un amor tan entrañable y literalmente entrañable, asumiendo emocional, espiritualmente, el que se desarrolló a través de esta amistad entre David y Jonathan, que es fue una separación que genera ese dolor. Generalmente nosotros tendemos a ser apegados a lo que amamos, ¿verdad? Pero si ese apego a lo que amamos todavía va más allá de lo que pudiera ser una común amistad y no una profunda amistad, evidentemente que la separación o el despedirse de manera abrupta, porque estaban a la distancia cuando muere Jonathan, no estaba junto a él David, evidentemente por la conducta de su propio papá, el rey Saúl, evidentemente que fue todavía más doloroso, ¿no? De tal forma que en la medida en que uno quiere, evidentemente
va a palpar más el dolor de eso que ha partido. Va a haber un duelo natural, ¿verdad? Un duelo natural después de la partida, de la pérdida, y desde luego un recuerdo entrañable en razón de los valores que se generaron en esa amistad. Y casi sin temor a equivocarme, sin ser temerario y en el respeto a la palabra de Dios, yo podría pensar que David ya no volvió a tener un amigo como Jonathan, de tal manera que por algo es que es tan marcado en la palabra, ¿verdad? Amén. Sí, gracias, hermano. Si decimos que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento y que mucho del Antiguo Testamento alumbra hacia Jesús y hay mucho de Jesús en el Antiguo Testamento, ¿cómo piensan ustedes que encajaría aquí, ya a la luz de todo lo que estamos estudiando, nuestro Señor Jesús? Y de manera sumamente hermosa, ¿no? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo Mira, vieron? hacer esta cosa. Veamos tan solo los nombres. Dios ha dado al amado, o sea, Dios ha dado a nuestro Señor Jesucristo a su amada creación, a su amado pueblo, a su amado eh, hijo y siervo. Es decir, Amén. es una figura hermosa. Esa, es, hay una expresión en hebreo que se llama Yadit Nafesh y quiere decir amigo del alma. Ujú. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Yadit Nefesh. ¿Qué quiere decir esto? Él es ese Dios, ese amigo que Dios ha dado a Amén. su amado, porque David quiere decir amado. Y entonces es una analogía hermosa entender que Dios nos ha dado a su Hijo amado, a quien Él ama, que somos nosotros, ¿no? De ahí que se haya oído la palabra de Juan 3:16, ¿no? En ese sentido es que vaya que hay Tre- un tipo, una representación hermosa de nuestro Señor Jesucristo aquí. Tremenda palabra acaba de dar en Juan 3:16, porque de Sí, tal manera amó Dios que ha dado. a ¿Cómo su ven? Hijo. ¿Es Amén, casualidad? ¿Es amén. casualidad esto? No, para nada. Es el Ninguna. amor de Dios. Entonces podemos decir que Jonathan es un tipo de Cristo. ¿Cómo ven? Cierto es. Tremendo, ¿verdad? Por eso fue tan dolorosa la muerte de Jonathan para David, porque había destacado que esa amistad era un amor único y leal, que se mantuvo leal cuidándolo, sosteniéndolo, ayudándolo, fortaleciéndolo, porque había un propósito divino. Ajá. Ok, muy bien. No sé si quieren decir algo más. Isabel, Marcela o alguien más. ¿Quieren aportar algo más? Si no, nos vamos a las tres preguntas de reflexión. Ok. Tres preguntas a responder como iglesia de Cristo. Vamos a responder como iglesia de Cristo. Número uno, ¿estoy construyendo amistades dentro de la iglesia basadas en el amor genuino, pacto y fidelidad como la de David y Jonathan? La vuelvo a leer. ¿Estoy construyendo amistades dentro de la iglesia basadas en amor genuino, pacto y fidelidad como la de David y Jonathan? Número dos, ¿me ayuda, hermano Marciano, por favor? Hermano Marciano, si está por ahí. Ay, perdón, había apagado el micrófono. No te Dice así la escuchábamos. pregunta dos. Número dos, por Estoy, favor. sí, estoy dispuesto a apoyar y honrar el llamado de Dios en la vida de otros, incluso si eso significa ceder mis propios intereses. Otra vez, por favor. Estoy dispuesto a apoyar y honrar el llamado de Dios en la vida de otros, incluso si eso significa ceder a mis propios intereses. Uy, tremenda pregunta, ¿verdad? Sí. Tercera, por favor, hermana Isabel, sí la puede leer. Dice, ¿cómo puedo ser un instrumento de ánimo y fortaleza espiritual para mis hermanos en tiempos de prueba, enfermedad o persecución? Sí, Otra vez, ¿verdad? por favor.
Ajá. Dice, ¿cómo puedo ser un instrumento de ánimo y fortaleza espiritual para mis hermanos en tiempos de prueba, enfermedad o persecución? Gracias, hermana. Pues tres preguntas contundentes, ¿verdad? Que en base a todo lo que estuvimos estudiando hoy. Entonces, por favor, como es costumbre, dense el tiempo de contestar en el WhatsApp estas tres preguntas, no solamente para edificación propia de cada uno de nosotros, sino también para los demás. Ajá, que digan, ay, me perdí este estudio y estuvo muy bueno. Ajá. Entonces participemos en esto. Ok, tarea. Leer capítulos 19 y 20. Saúl tiene celos de David. Saúl procura matar a David y Jonathan protege a David. Vamos a regresarnos ahí un poquito, pero está bien. Ok, Muy bien. muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Muy bien. Pues le voy a pedir por favor a mi hermana Marce si nos despide en oración, por favor. Sí, pastor. Gracias. Bendito y buen Dios, Señor, te damos gracias por estos estudios, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada hermano, Señor, que estuvimos presentes, Señor, y a los que no estuvieron también te pido, Señor. Bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque día a día, Señor, nos hablas de tu palabra, Señor, nos hablas, Señor, para que lleguemos, Señor, al varón perfecto que eres tú, Señor. Gracias, papito lindo y hermoso, por todo lo que haces por cada uno, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y nos despedimos de ti, Señor, pero no de tu presencia. Bendícenos y guárdanos, papito lindo y hermoso, en esta hermosa noche. Gracias, papito lindo y hermoso. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Si alguien puede tomarle captura de pantalla, se lo voy a agradecer, por favor. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan bonita noche y tomemos en cuenta lo aprendido en esta noche. Claro que sí. Bendiciones. Bonita noche. Dios les bendiga, mis Un hermanos. abrazo a Hasta todos. luego. Bye.